los magíster Luis González y Olgari Guzmán, cursando estudios de doctorado en la Universidad Latinoamericana y del Caribe, Núcleo Nueva Esparta, tenemos el grato placer de hablarles sobre el realismo pedagógico, bajo la asesoría de la doctora Vianney Cedeño, Unidad Curricular Teorías Educativas Contemporáneas. El realismo pedagógico surge en el siglo XVII, específicamente en Europa del Norte. Es propugnador de una educación que se preocupa por el modo de transmitir los conocimientos y el orden en el que deberán presentarlos. Es decir, se ocupa de que las cosas se van a enseñar tengan luego uso para quien las aprende. Se centra en el contacto con la naturaleza, directamente con el objeto de estudio, no con contenidos. El realismo pedagógico se desarrolló en dos modelos, protestante y la católica. En el campo educativo, tanto luteranos como católicos asumían que el pecado original condicionaba la infancia y el desarrollo educativo. La aceptación del pecado significaba para los protestantes la supresión de la libertad y de la educación moral, que quedaba reducida a pura directrices religiosas. Pero Lutero aspiraba a conducir al ser humano hacia la luz y la fe, necesitando disciplina, ley e instrucción. La educación católica, por su parte, partía del fomento de la fe, en la que se distingue dos vertientes complementarias, la intelectual y la moral. Abordemos los educadores más notables del siglo XVII. Tenemos a Comenius. Fue quien lideró una auténtica revolución educativa. Aspiró a una escuela universal en un contexto de tolerancia y armonía. Las escuelas precedentes, a su juicio, aplicaban métodos didácticos desde el castigo y el temor, lo que según él impedía el arreglo de la piedad en las almas y la instauración de las buenas costumbres. Además, pensaba que esa desviación distanciaba al hombre de su verdadera sabiduría. En su didáctica magna, Comenius proponía la enseñanza a la naturaleza como método a seguir. Ya no era prioritario el conocimiento de los clásicos, sino la realidad de las cosas, para lograr comprender el mundo real. También el alemán Wolfgang Racker trajo aire fresco a la pedagogía de su tiempo, apuntando a la individualidad del educando desde el cultivo del espíritu, la tolerancia y la fraternidad. La nueva didáctica promovida por él se basaba en el seguimiento de las leyes de la naturaleza, una vez más, realismo pedagógico. Otro influyente pedagogo de la época fue John Locke, defensor de la libertad individual y de la tolerancia religiosa. Los ideales pedagógicos de él sintonizaban con el contexto del ser humano, que debía ser útil a sí mismo y a la sociedad. Además, concedió mucha importancia a la educación física y a la educación doméstica. El problema fundamental del conocimiento era el mejor método para llegar a dominar la ciencia, y ante este dilema los autores se dividían en dos grandes grupos que a continuación voy a explicar: el empirismo y el racionalismo. El empirismo es la doctrina psicológica, filosófica y epistemológica que afirma que cualquier tipo de conocimiento procede únicamente en la experiencia y en la observación de los hechos, ya sea experiencia interna, reflexión, o externa, sensación, las ideas de los sentidos. En el ámbito de la práctica pedagógica, el empirismo tuvo gran peso porque propició la aparición de las modernas tendencias didácticas basadas en la adquisición de los conocimientos a través del trabajo experiencial y activo. Claros ejemplos de ello son: método intuitivo, determina el conocimiento mediante la percepción íntima e instantánea de una idea o una verdad. Método activo es aquel proceso que parte de la idea central, que para tener un aprendizaje significativo, el alumno debe ser el protagonista principal de su propio aprendizaje y el profesor un facilitador de este proceso. El aprendizaje por descubrimientos es una metodología en la que el sujeto, en vez de recibir los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos, sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. Uno de los preceptores más notables del empirismo fue Francis Bacon, filósofo y político inglés. Crea el método de la inducción, averigua el porqué de las cosas, plantea los pasos a seguir para que el hombre pueda utilizar los poderes de la naturaleza sin dar lugar a la improvisación, influyendo de un modo importante en la implantación de métodos educativos, mediante los cuales el educando toma contacto directo con los hechos de la experiencia, teniendo como base el conocimiento y el dominio de la naturaleza.
El fin de la educación sería el de reorganizar todo el sistema general humano para así renovar toda la sociedad. Y el segundo, el racionalismo, es la doctrina que enfatiza el valor del conocimiento para acceder a la verdad. Se coloca delante lo empírico, el orden del ser, de su espíritu, que considera que es solo por medio de la razón como podremos adquirir el conocimiento propiamente dicho. El padre fundamental del racionalismo es René Descartes, filósofo y matemático, fiel defensor de la idea que para alcanzar el conocimiento, la razón es el elemento indispensable por donde se pueden adquirir las verdades necesarias. Su gran sueño era el poder ofrecer a la filosofía una verdad universal basada en las matemáticas, ciencias de cuya certeza no se puede dudar. Las modalidades del realismo pedagógico son 4. Primero, el humanismo. Consiste en una educación que prepare a los humanos para la vida. Segundo, el social. Plantea una educación que fomente las actividades necesarias para que el educando conviva en sociedad. Tercero, naturalista. La labor del educador debe ser la de ayudar al educando a formar su propia personalidad, siguiendo las leyes del desarrollo humano. Y por último, el disciplinario. Se critica el memorismo en pro de una educación que permita al educando asimilar cualquier ciencia. Para concluir, el objetivo del realismo pedagógico es formar personas comedidas, pero no impasibles. Eso suponía ahormar las pasiones, las emociones y sentimientos, una aspiración atendida por los autores barrocos que concedieron especial importancia a la educación de la efectividad y la voluntad. Según el ilustre Baltasar Gracián, decía que el objetivo primero de la educación no solo era mover, sino conmover al discípulo, apelando a valores que iban más allá de lo racional. Muchas gracias. Los